Como ya os dije, vamos a tener un culto diferente, vamos a romper algún molde, según el Espíritu Santo me ha dado una orden y he estado luchando con esa orden, porque hay una palabra rema para la iglesia, ¿vale? Pero antes de empezar la palabra, como siempre, en este culto diferente y especial, queremos saludar a nuestros amigos que nos siguen desde el Facebook. Amén. Así que le damos un aplauso para todos ellos que nos están viendo en esta noche. Aleluya. Amén. Como siempre digo, esta es su casa, la Iglesia del Tabernáculo, y queremos saludar muy especialmente a los hermanos del puerto de Santa María, que me confirman una y otra vez que se reúnen algunos de ellos a esta hora, porque ellos tienen el culto por la mañana, y se reúnen algunos de ellos para estar con nosotros online, por medio del Facebook. Amén. Así que los saludamos. No quiero nombrar a ninguno de ellos para que no se me olvide, pero ellos están con nosotros, aunque no en físico, pero están ahí. Amén. Bien, hay una palabra rema que Dios me ha dado, y por eso es que quiero cambiar el orden del culto, para poder hacer lo que el Espíritu Santo me ha dicho que haga. Y yo no le he dicho nada al pastor Amate, evidentemente, pero él ha comenzado orando conforme a esa palabra. Él ha comenzado orando que necesitamos santidad, que necesitamos arrepentimiento. Y precisamente esa es la palabra rema que Dios me ha dado. Gracias, pastor, por dejarte usar por el Señor, porque tu oración me ha confirmado la palabra que el Señor quiere que demos en esta tarde. Por eso es que el título de la palabra va a aparecer ahí enseguida: los 4 ingredientes del arrepentimiento. Los 4 ingredientes del arrepentimiento. Se podría haber titulado también las 4 patas que sostienen la mesa del arrepentimiento. El 4 es un número en la Biblia que representa la estabilidad. 4 significa estabilidad. El 2, por ejemplo, significa compañía. El 7, perfección. El 12, gobierno. Pues el 4 es estabilidad. Y en el mundo físico lo vemos. La mayoría de los animales terrestres, ¿cuántas patas tienen? 4 patas, porque es la manera más estable de que un animal esté estable. ¿Y los coches cuántas ruedas tienen para que estén estables? 4. La silla donde usted está sentado, ¿cuántas patas tiene? 4. El 4 habla de la estabilidad. Entonces, el mensaje de esta tarde se podría haber titulado la mesa del arrepentimiento, las 4 patas que sostienen la mesa del arrepentimiento. Una mesa con 4 patas no se cae, es muy difícil, tiene que ocurrir un problema serio para que esa mesa se caiga. Pero cuando falta una de las 4, se sostiene, pero se puede caer, aunque se puede estar en pie. Si faltan 2, ya. Y si faltan 3, con una, imposible, ¿verdad? Entonces, los 4 ingredientes del arrepentimiento. El último punto del mensaje, entraremos ahí. Para que haya un verdadero arrepentimiento, son imprescindibles 4 ingredientes. Pero antes me gustaría hablarle sobre qué es el arrepentimiento. Para entender bien, porque con el transcurso de los siglos y de la historia, las palabras pierden su concepto primario, su significado. Y bueno, tenemos nuestro idioma, la Biblia ha sido traducida al castellano, además de muchísimos idiomas, pero para profundizar en el arrepentimiento tendríamos que ir al griego y al hebreo. Primero al hebreo, en el arrepentimiento, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Tenemos que ir a la palabra hebrea para arrepentimiento y a la palabra griega. La palabra hebrea es nahan, que significa volverse a Dios.
pero volverse de una manera profunda y de una manera triste, de una manera... El concepto habla como de duelo, volverse a Dios casi en duelo, volverse. Pero el concepto primario es volverse, porque el arrepentimiento, cuando uno abraza el pecado, inmediatamente le da la espalda a Dios. El concepto hebreo es ese, que el pecado, la Biblia dice que el pecado nos asedia, nos persigue, y cuando una persona se vuelve al pecado, inmediatamente le da la espalda a Dios. Y el arrepentimiento es el llamado de Dios para que nos volvamos a Dios. Inmediatamente cuando nos volvemos a Dios, inmediatamente le estamos dando la espalda al pecado. Por eso hay gente que dice que el arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Y eso es correcto, pero es la mitad de la verdad. Porque la otra mitad es que el arrepentimiento es darle la espalda al pecado, pero para darle la cara a Dios y abrazarse con Dios. Y cuando en el Antiguo Testamento en hebreo Dios a través de sus profetas decía arrepentirse, lo que le estaba diciendo es volveos a mí. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos en esta tarde. Vamos a orar profundamente en arrepentimiento delante de Dios. Yo no sé por qué el Señor me ha puesto esto en mi corazón, pero en esta tarde vamos a predicar, y más bien de una manera poco ortodoxa, para que busquemos a Dios arrepintiéndonos de nuestros pecados, para que podamos volvernos a Dios. En el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento es metanoia. Metanoia es una palabra compuesta. Meta significa lo mismo que en hebreo, media vuelta. Y noia significa mente. Entonces, la palabra arrepentimiento es dar media vuelta en nuestra mentalidad, pero de una manera tan profunda que esa media vuelta en nuestra mentalidad va a afectar profundamente nuestras emociones y va a afectar profundamente nuestro comportamiento. Si mezclamos el hebreo y el griego, entonces tenemos el concepto completo. Arrepentimiento es darle la espalda al pecado para volvernos a Dios, empezando en nuestra mentalidad y bajando a nuestras emociones y a nuestro comportamiento. Por eso un verdadero arrepentimiento tiene que ser algo profundo, muy, muy profundo. La gente confunde el arrepentimiento con el remordimiento y no tiene nada que ver. Judas tuvo remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento. En esta tarde no vamos a tener remordimiento de las cosas feas que hayamos hecho, sino que vamos a arrepentirnos para volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios por eso, que vamos a arrepentirnos profundamente. Pero recuerde que hay 4 ingredientes para un verdadero arrepentimiento. Y estos 4 ingredientes lo vamos a ver al final de la palabra para entrar ahí y arrepentirnos profundamente delante de Dios. Hay 3 historias que yo quiero contarle que nos habla bien sobre el arrepentimiento. Mateo capítulo 3, verso del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Párate ahí, hermana. En aquellos días. Esos fueron los días después de 400 años de oscuridad. Los teólogos le llaman los 400 años de oscuridad. Desde que volvieron de la deportación de Babilonia, no hubo ningún mover espiritual en la tierra de Israel. Por 4 siglos, 400 años. Y ahora de pronto, después de estos 400 años, se levanta un profeta nuevo, con unas formas raras. Pues eso es muy importante, hago aquí un paréntesis. No menosprecie nunca ningún ministerio porque utiliza unas formas que usted no comparte
o unas formas que usted no entiende, porque Dios sabe lo que hace y cada ministerio tiene unas formas de expresarse de acuerdo a su llamado. Y después de estos 4 siglos de oscuridad, donde otros teólogos lo llaman el silencio de Dios, 400 años que no hay palabra de Dios, que no hay mover de Dios, como que Dios está en silencio. Entonces el Señor prepara el mover más grande de toda la historia, porque el verbo de Dios se va a hacer carne y la visitación más grande de los cielos iba a llegar a la tierra a través de Jesús de Galilea, el Hijo de Dios que iba a ser encarnado, iba a vivir entre nosotros 33 años. El mover más grande, Dios mismo iba a visitar la tierra. Después de 400 años de oscuridad, iba a haber un mover espectacular, el mover más grande de toda la historia, donde el verbo de Dios se va a hacer carne y va a habitar entre nosotros. Pero antes, Dios tiene que mandar un profeta. Y es este profeta. En aquellos días, de pronto, después de los 400 años, antes de que apareciera Jesús, aparece un mover de Dios. Y aparece un profeta con unas vestiduras extrañas y un genio insoportable. Unas maneras de predicar que nada tenía que ver como predicaría después Jesús. Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Adelante. Y diciendo, ¿qué decía? Arrepentíos. Del hebreo, volveos a Dios. Porque todo lo que se ha formado en la nación durante estos 400 años es que le hemos dado la espalda a Dios y le hemos dado la cara al pecado. Y Dios está diciendo por medio de este profeta que vino después de 400 años de oscuridad, volveos a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido. Hermano, esta historia nos demuestra que el arrepentimiento prepara el terreno y el escenario para que el mover de Dios pueda descender a la tierra. Porque Juan el Bautista vino, como dice la Escritura, ¿para qué? Para prepararle el camino a Jesús. Fíjense que el ministerio de Jesús, Dios mismo hecho carne, pues ese ministerio no podía venir a la tierra porque el escenario no estaba preparado, porque 400 años de silencio de Dios, 400 años de oscuridad habían formado un ambiente tan feo y el escenario de la tierra de Israel no estaba preparado para el mover que Dios tenía preparado. Y entonces dice que Dios manda al profeta Juan para que prepare el terreno antes que él venga. Porque el ministerio de Juan vino meses o años antes que Jesús. No sabemos bien, la Biblia no nos lo aclara, qué tiempo duró el ministerio de Juan hasta que apareció Jesús y él lo presenta. Cuando Juan bautiza a Jesús. No sabemos si fueron meses o fueron años. Pero el mover tan grande que Dios iba a traer a la tierra a través de su Hijo Jesús no podía venir sin antes venir el ministerio de Juan preparando el terreno. Y hermano, si hay una palabra que encierra todo el concepto del ministerio de Juan, esa palabra es arrepentido. Porque este hombre no sabía predicar otra cosa. ¿Y de qué manera predicaba, hermano? Generación de víbora. En el original dice camada de víbora. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por lo visto, cuando encierran a Juan el Bautista y le cortan la cabeza, por lo visto, la palabra del arrepentimiento todavía no había hecho el efecto que Dios perseguía. Porque dice que cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, comenzó a predicar lo mismo, arrepentido, arrepentido. Porque
todavía no había terminado el efecto que Dios perseguía. ¿Qué te estoy diciendo en esta noche? Que Dios no va a hacer nada en ningún sitio si no hay un ambiente preparado de santidad, de arrepentimiento, de temor de Dios. Conforme Dios ha tocado a este hombre y ha orado de esa manera, Dios quiere hacer algo en esta iglesia. Pero Dios quiere que entremos en un profundo y genuino arrepentimiento para que Él pueda hacer lo que quiere hacer. Y no solo en esta iglesia, sino Dios quiere hacer algo en España. Y necesitamos volver a la fuente de un genuino y verdadero arrepentimiento delante de Dios. Sigue, hermano, el verso 3. Señor, y enderezar su senda. El ministerio de Juan, con una palabra clave, arrepentimiento, estaba pensado para que el escenario cambiase. Hermano, sentimos que Dios quiere hacer algo grande, fuerte en nuestros días, y necesitamos preparar el camino. Y la palabra clave es arrepentimiento, en la manera hebrea y en la manera griega. Debemos volvernos a Dios hasta con duelo, que es el concepto hebreo. Y debemos volvernos a Dios con una mentalidad diferente en cuanto a darle la espalda al pecado y darle la cara a Dios. El Espíritu de Dios quiere bajar en esta noche con convicción de pecado para que entremos en un profundo y verdadero arrepentimiento. La segunda historia que quiero contarle es la historia de Jonás. No la voy a contar entera, pero ustedes saben lo que pasó en Nínive. En Nínive se estableció lo que la Biblia llama cielos de bronce. ¿Saben lo que es? ¿Cuántos han oído y han leído en la Biblia cielos de bronce? ¿Qué son los cielos de bronce? Cielo cerrado. Cielo cerrado. ¿Y sabe que los cielos de bronce pueden estar sobre una nación entera? ¿Y saben que los cielos de bronce pueden estar sobre una ciudad? ¿Y saben que los cielos de bronce pueden estar sobre una familia? ¿Y sabe que sobre una persona puede haber cielos de bronce? Porque se cierra, porque había un bronce que se ha establecido. Y el bronce siempre es símbolo de juicio. El cielo de bronce se establece porque nuestro comportamiento está demandando juicio de Dios. Y sabe que Jonás tenía su cielo cerrado. Tenía cielos de bronce. Y sabe que Dios mandó a un profeta a predicar. Y en este caso se llamaba Jonás. Y después de todo lo que pasó, él fue y predicó. Y sabe ustedes que proclamaron ayuno hasta para las bestias. Y sabe que se arrepintieron profundamente. Y mira lo que pasa en Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Dios quitó el cielo de bronce sobre Nínive. Porque el arrepentimiento pulveriza el bronce que haya sobre nuestras cabezas. Y hay demonios inmundos que se establecen sobre las cabezas de alguien por causa de una falta de arrepentimiento. Y cuando entramos en un genuino y verdadero arrepentimiento, los cielos se abren sobre nosotros. Y a veces estamos que oramos y no sabemos lo que pasa. Y que nuestra finanza no funciona. Y que no hay prosperidad en nada de lo que hacemos. Y a veces es porque no nos hemos arrepentido, hermano. Porque yo he entendido que pecado no arrepentido es pecado no perdonado. Y hay una demanda en los cielos cuando un pecado está vivo. El pecado es la materia prima que los demonios usan para establecer los cielos cerrados de bronce. ¿Cuántos aquí se sienten que parece que hay un bronce por encima de ellos? Arrepentido. Y dice que Dios se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer sobre ellos. Y no lo hizo. Y cambió el cielo de bronce. Y se establecieron cielos abiertos sobre
la tierra de Nínive. El arrepentimiento hace eso. Tenemos que arrepentirnos, hermano, profundamente en esta noche. La tercera historia está en el libro de Crónicas, capítulo 33, verso del 1 al 6. Mire lo que dice. De 12 años era el hombre más malo de toda la historia bíblica. Este hombre, este niño, se hizo hombre y la Biblia dice de algo horrible, que se excedió en hacer lo malo y que hizo más mal que los propios cananeos que Dios había echado de la tierra santa, lo había echado a los cananeos para meter a su pueblo, y este hombre se excedió en hacer lo malo y provocaba a ir al santo de Israel. Se levantaba este rey Manasés, hijo de Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes mejores que tuvo Israel. Y no entendemos cómo un hombre tan bueno pudo tener un hijo tan malo. Pero Manasés fue el hombre más malo de toda la historia bíblica. ¿Y saben qué? Dice que comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Mire, os voy a decir un poquito las cosas que hacía. Adelante. Dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Ezequías, que era un gran hombre de Dios, derribó los lugares altos donde el pueblo se prostituía en pos de los Baales. Y su padre había destruido todo aquello, había limpiado los aires de la nación de Israel, destruyendo los lugares altos. Y este hombre, cuando él tomó el control, que su padre murió, los volvió a edificar. Toda la limpieza espiritual que su padre hizo, él volvió a contaminar a la nación de Israel. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. En otras partes dice que él hacía espiritismos y ocultismo en palacio y llevó estos ídolos a la casa de Dios, al atrio y al lugar santo. Fíjense. Edificó también altares en la casa de Jehová. En la casa de Jehová, hermano, en el templo, edificó altares, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa, en el atrio y en el lugar santo, que el lugar santo se llamaba también el atrio menor. Metió allí imágenes de ídolos, hermano, y pasó a sus hijos por fuego. Sus pequeños los pasó a Moloch por fuego en el valle de Hinón. No le importó los gritos de los príncipes y de la princesita. Sus propios hijos los pasó por fuego para provocar a la ira al santo de Israel. Y observaba los tiempos, miraba en el agüero, era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. La historia sigue y sigue contando sobre este hombre, hermano. El hombre más malo. Pero ¿saben qué pasó? Dios mandó a los asirios y este hombre fue apresado. Se lo llevaron a Siria. Y estando con grilletes, se acordó del Dios de su padre. Y se humilló en gran manera. Y se arrepintió delante del Dios de su padre. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo levantó, lo perdonó, lo limpió, lo restauró y le devolvió el reino. Hermano, porque el arrepentimiento produce restauración. Todavía no ha existido el hombre o la mujer que haga tal mal que Dios lo deseche cuando él viene a Dios con un corazón arrepentido. Todavía ese hombre no ha nacido ni nacerá jamás. El hombre que venga arrepentido delante de Dios, Dios lo va a atender. Y ahí está la historia de este hombre diciéndonos que Dios atiende a aquellos que se arrepienten delante de Dios. Este hombre Manasés fue atendido por Dios. Vamos a leer Hechos 5:31. Sin arrepentimiento no hay
perdón de pecado. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. El arrepentimiento y el perdón de pecado siempre van juntos. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Primera de Juan 1:9. Adelante. Mira lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son dos cosas que hace el pecado. Nos ensucia, estamos sucios delante de Dios, y ese pecado hace que haya una maldad en nosotros que hay que ser limpiada. Significa del griego adikia, que significa que la protección natural que tenemos los cristianos a causa del pecado se ha caído y hay poderes espirituales que están sobre nosotros. Cuando una persona peca, un cristiano peca, los poderes del infierno tienen influencia sobre esa persona. Y cuando una persona se arrepiente, Dios no solo lo perdona, sino que echa a esa influencia demoníaca, a esa maldad, es limpiada. El arrepentimiento nos da liberación. A veces estamos bajo influencias demoníacas porque no nos hemos arrepentido y nos creemos que olvidando lo que hemos hecho, las cosas se arreglan. Las cosas no se arreglan si no hay un arrepentimiento profundo. Los demonios no se van de nuestras vidas si no hay un arrepentimiento verdadero. Cuando hay un arrepentimiento, Dios manda su sangre y los demonios tienen que huir. Santiago 4 nos da la clave. Oh almas adúlteras, sujetaos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Volveos pues a Dios. Dadle la espalda al diablo y de vosotros huirá. El arrepentimiento produce una limpieza. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecado y no hay liberación. Pero cuando nos arrepentimos, la sangre de Jesús quita el pecado de en medio. ¿Por qué dice la Biblia que la sangre de Jesús quita el pecado de en medio? Porque cuando una persona peca, el pecado se establece en medio, entre Dios y tú. Y Dios, cuando tú pecas, y todo el tiempo que el pecado esté vivo en ti, y tú no te has arrepentido, el pecado que debe de estar detrás tuya, tú lo has puesto delante, y tú le has dado la cara al pecado. Y entre Dios y tú está el pecado. Y Dios te sigue amando. Dios sigue deseando lo mejor para ti, pero el pecado que hay vivo en ti impide que Dios actúe. Impide que Dios te atienda, porque el pecado se pone en medio. Pero cuando tú te arrepientes, la sangre de Jesús quita el pecado del medio y Dios otra vez te atiende y está contigo. Pero para eso se necesita un verdadero arrepentimiento. Ahora, último punto del mensaje para comenzar a buscar al Señor, comenzar a adorar, comenzar a alabar al Señor. 4 ingredientes de un verdadero arrepentimiento. Hermano, yo soy el primero que en esta noche quiero arrepentirme. Que hay cosas insignificantes para nosotros, pero que para Dios quizás no lo sean. Quizás hay rencores que todavía están ahí. Eso es pecado. Quizás hay rechazo. ¿Usted sabe que el rechazo es pecado? Usted sabe que si usted en su corazón rechaza a un hermano, eso es pecado. Y eso tiene que ser arrepentido. ¿Usted sabe que la altivez es pecado? Y un montón de cosas más que necesitan ser arrepentidas delante de Dios. Para que estas cosas quiten de en medio todas esas cosas feas. Y para un verdadero arrepentimiento hay 4 ingredientes imprescindibles. Ingrediente número 1. Los pecados tienen que ser reconocidos. Adelante, Stephanie. Salmo 51. David cayó en pecado.
usó su autoridad de rey para dormir con una mujer que no era la suya. Y él, en sus argumentos, hubo un tiempo que pensaba que eso se iba a arreglar solo. Y él no quiso arrepentirse de verdad delante de Dios. A tal manera que Dios tuvo que mandarle un profeta para descubrirle su pecado. Y cuando él entiende realmente estas cosas, entonces él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sigue. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y ahora viene el verso número 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Ingrediente número 1 para un verdadero arrepentimiento, y el diablo va a hacer todo lo posible para que usted no lo haga. Reconocimiento. Usted tiene que reconocer lo que ha hecho. Y el género humano, la naturaleza humana, lo que desea es ocultar y esconder el pecado. Eso lo llevamos escrito en nuestra naturaleza y en nuestro ADN, heredado de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva. Ellos escondieron su pecado y se escondieron entre los árboles del huerto para no venir a la luz. Nadie quiere reconocer lo que hace. Todo el mundo busca una justificación. Es que. Y buscamos a alguien a quien culpar. Buscamos terceros, proyectamos culpabilidad porque no queremos venir a la luz por genética. Y el Espíritu de Dios briega y lucha con nosotros para que usted reconozca su pecado. Si hay alguien que usted no le habla, si hay alguien que todavía usted siente que hay un dolor por algo que sucedió, eso se llama rencor. Eso tiene que ser reconocido. Él entendió: perdóname conforme a la multitud de tus piedades, porque yo reconozco mis pecados. Yo reconozco mi maldad. Hay que reconocerlo. Y toda nuestra naturaleza se va a levantar para que usted no reconozca eso. Y el diablo mismo, el infierno mismo, se va a levantar para decirle: no ha pasado nada. Porque no nos cuesta enfrentar nuestra responsabilidad. ¿Usted ha visto? Yo siempre digo una anécdota que es simple, muy sencilla, pero habla muy bien. Una persona está fregando, ¿vale? Imagínense el cuadro. Antes decíamos una mujer, ya no, porque sería machismo. Una persona está fregando y el resto de la familia está viendo la tele y de pronto se escucha un vaso, ¡pah! Y le pregunta a uno: ¿qué ha pasado? ¿Y qué dice esa persona? Nada, que se ha roto un vaso. A ver, ¿que el vaso ha saltado? Y se ha roto. Se ha roto un vaso. Nadie dice: ¿qué ha pasado? Que he roto un vaso. Nadie lo dice. Es de una manera inconsciente, pero no aceptamos que yo he roto un vaso. Se ha roto. ¿Verdad? Todo el mundo dice eso. ¿Qué ha pasado? Se ha roto un vaso. No, nada más que estaba tú en la cocina. Tú has roto un vaso. Entonces, no reconocemos nuestro pecado. ¿Habrá alguien aquí que reconozca un pecado que hiede en tu alma, que huele mal, que quizás lleva meses o años, y que tú notas que no prospera espiritualmente porque ese pecado no ha sido arrepentido? Ha sido olvidado, ha sido escondido. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados, el que se arrepiente de su pecado, alcanzará misericordia. Pero el que los esconde, ¿qué dice el proverbio? No prosperará. Ingrediente número 1: reconocer a solas lo que hemos hecho mal. Aunque haya pasado mucho tiempo, los pecados no se borran con el tiempo. Eso es mentira. Los pecados se borran por la sangre de Jesús cuando uno se arrepiente. Y el primer ingrediente es el reconocimiento. El segundo ingrediente, adelante Stephanie, el segundo versículo que tenemos ahí, se llama
confesión. ¿Lo tenemos? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y tiene que ser confesado. Dios quiere escucharte, que tú le digas: Señor, he hecho esto, he maldecido. Por ejemplo, reconozco que he maldecido y lo confieso delante de ti. Señor, he tenido un momento de debilidad y he hecho esto. Reconócelo y confiésalo delante de Dios. La mayoría de las veces, con una confesión delante de Dios, es más que suficiente. Pero a veces, delante de Dios, tú se lo confiesas y Él te dice: está bien, pero no pecaste contra mí, pecaste contra tu hermano. Ve y confiésatelo. No te dé cosa, ve. O díselo al pastor. Notarás en tu espíritu. La mayoría de las veces, con una confesión a Dios basta. Pero a veces, por la naturaleza de lo que hemos hecho, Dios nos guía a confesárselo a lo mejor a nuestra mujer, o a nuestro pastor, o a la persona con la que hemos pecado, o contra quien hemos pecado. Y hay veces que se necesita esa confesión. Y la confesión, claro, venimos del catolicismo, y como allí nos enseñaron que tenía que confesarle todos los pecados al cura, y el cura te decía: ego te absolvo los pecados tuyos in nomine Patri Filii Spiritus Sancti. Eso es latín. Entonces, como uno viene de ahí, huye de eso, y no queremos saber nada de la confesión. Claro que esa confesión no es buena y es diabólica, pero hay otra confesión que es bíblica. Confesaban su pecado en público. Iban a bautizarse: te voy a bautizar, venga, venga, adelante. Pues yo confieso que yo robaba. Yo confieso que yo mentía. Yo confieso que yo era un adúltero. O que yo me emborrachaba. Lo confieso delante de la gente aquí, delante de mi Dios. Y no lo voy a hacer más. Y eso es sano, hermano. Confiéselo delante de Dios de rodillas. Confiéselo con pelos y señales. Dígaselo: Señor, no la trago, no le hablo, no quiero saber nada de esa persona. Y eso es pecado, Señor. Lo confieso, y tú notarás una gracia que viene para que eso se deshaga. Porque a veces hay cielo de bronce sobre su vida, porque no había un verdadero arrepentimiento, porque no había reconocimiento y no había confesión. Que los pecados están vivos, aunque los hayamos cometido hace 40 años. Si no han sido arrepentidos de verdad, siguen vivos. Que no se trata de ocultar, nadie me ha visto, y de echarle tierra al pecado y vivir como si nada. Quizá ese sea el origen de que no alcanza lo que Dios te ha dado, y que tú notas que hay un bronce sobre tu vida. Y que hay fuga espiritual en tu vida. Porque hay grietas que tienen que ser sanadas. Y es debido a que no ha habido un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Y para que haya un verdadero arrepentimiento tiene que haber, primero, reconocer el pecado. Segundo, confesarlo. Hermano, y te libera. La confesión es una liberación. Hasta en el mundo. Porque hay gente que cometen un crimen, un asesinato, y la policía está loco por pillarlo, no lo pilla, y el tío va al cabo del mes y se entrega. Y cuando se entrega dice: no podía más. Se entrega porque es tan fuerte la presión. Hay gente que no pueden aguantar con esa presión. O no se lo dice a la policía, pero se lo dice a alguien. Y ese alguien va a la policía. Porque la gente, cuando hay un daño, cuando hay un pecado, los seres humanos necesitamos liberarnos. Y la confesión nos libera. Pues cuando usted lo hace eso en el Señor, en el Espíritu Santo, usted lo reconoce y usted lo confiesa. Dios le dice: ven aquí. Yo no te juzgo, yo no te condeno, yo te perdono. Te da una palmadita y te dice: comienza de nuevo. Conquista lo tuyo. Tercer ingrediente para un verdadero arrepentimiento. Adelante. Ahora me gozo. Esto es una carta que le escribió Pablo a los Corintios, porque había pecado, no arrepentido. Y dice Pablo:
Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para, ¿qué? Arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Y de qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Adelante. ¿Tiene el 11? Bueno, no hace falta si no lo tiene. ¿Qué tercer ingrediente es? Tristeza. A veces no venimos al Señor reconociendo y no venimos confesando, porque eso nos va a producir tristeza. Pero es que esa tristeza es buena. Hay dos clases de tristeza. La tristeza según el mundo, que produce muerte, y la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento. Es que esa tristeza es sana, porque es el Espíritu Santo que te está contristando y te está poniendo triste, para arrancarte ese dolor, para bañarte luego de gozo y de alegría. Tú tienes que estar triste por lo que has hecho. Eso no es el diablo, es el Señor. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno está triste porque le ha ofendido a Dios, porque le ha dado la espalda a Dios, porque ha hecho algo que a Dios no le agrada y ha detenido el mover de Dios. Hermano, y Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero el mover tarda de nuevo en otra vez generarse. Y eso produce dolor en el alma y produce tristeza. David decía, mi corazón me dan punzadas. ¿Por qué? Porque él se pegó mucho tiempo, meses, que no quería confesar su pecado. Y eso iba produciendo algo feo. Pero cuando él lo confesó, cuando él lo reconoció, cuando él lo confesó, cuando él vivió esa tristeza le ayudó a superarlo. Así que hoy vamos a venir delante de Dios arrepintiéndonos de nuestros pecados. Yo quiero que el Señor me ha dicho que vamos a ungir a toda la iglesia con aceite para que haya un arrepentimiento profundo y genuino. Pero ¿cuántas patas tiene que tener la mesa? ¿Cuántas patas van? ¿Quién sabe cuál será el cuarto ingrediente? No, ese es el arrepentimiento. ¿Cuál? Frutos dignos de arrepentimiento. El último ingrediente del arrepentimiento. Tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento. Siempre un verdadero arrepentimiento produce un fruto. Si no es mentira. A ver, lo voy a decir como ilustración, ¿vale? No tengo nada en contra de los hermanos que todavía no han superado el tabaco, ¿vale? De hecho, me voy a permitir el lujo, mi amigo Vicente, que ya lleva 50 días sin probarlo. Gloria a Dios. Yo lo conozco hace 25 años y sé lo que le ha costado. Ahora, os digo algo. Yo he sido fumador siendo cristiano. Que no estoy aquí para acusar a nadie. Pero yo, con cariño lo digo, ¿vale? Pero yo hay algo que nunca jamás hice. Yo nunca mantuve un paquete en el bolsillo. Yo cuando me arrepentía y me dolía delante, yo lo tiraba. A lo mejor compraba otro mañana, pues venía mi debilidad. Pero si tú, del tabaco, y ahí podemos entrar en la teología, eso no pecado, esa es otra predicación. Y yo ahí soy muy respetuoso. Para mí lo es, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es una afrenta. El tabaco tiene efectos cancerígenos. El tabaco destruye el cuerpo. Por lo tanto, para mí es un pecado, aunque respeto el que piense que no lo es, ¿vale? Pero para mí es un pecado. Ahora, si yo realmente estoy arrepentido de fumar, si es un arrepentimiento genuino, yo voy a tirar el paquete. Y si mañana llevo 12 horas y ya no aguanto más, a lo mejor voy y me compro un cigarrillo, porque no puedo más. Pero si tú no haces eso, es que te falta el cuarto ingrediente, fruto digno de arrepentimiento. Siempre
el arrepentimiento genuino produce un fruto. Siempre. Hay un personaje bíblico que produjo un arrepentimiento y produjo un fruto tremendo. Zaqueo. ¿Qué era este hombre? Este hombre, ¿qué era? ¿Qué era? Jefe de los cobradores de impuestos. Jefe. No era un cobrador de impuestos, no era jefe. Un publicano, pero él era el jefe de los publicanos. No era un publicano cualquiera. Entonces, hermanos, los publicanos, ¿saben ustedes quiénes eran? Los publicanos eran gente judía contratada por el Imperio de Roma y le entregaba: ¿tú quieres ser cobrador de impuestos? Sí. Pues te voy a entregar Capernaum para que tú cobres todos los impuestos. Y yo no quiero saber nada de las cuentas. Tú le tienes que dar al Imperio de Roma tantos miles de denarios. Y tú allá, si eres honrado, cobrarás los impuestos honradamente. Y lo que te sobre, esa es tu ganancia. ¿Y saben qué hacían los publicanos? A los propios judíos le cobraba más. Porque tenían todo el poder. Porque los soldados romanos estaban a su servicio. Eran judíos que extorsionaban a los judíos para enriquecerse a sí mismos y para enriquecer al Imperio de Roma, que era el imperio usurpador. Entonces ningún judío quería nada con un judío publicano. Pues este Zaqueo no era un publicano, era el jefe de los publicanos. Y se había enriquecido engañando a su propio pueblo para enriquecer a los romanos y de camino enriquecerse a sí mismo. Por eso es que él estaba enamorado de Jesús, espiritualmente hablando, pero dice: Jesús no va a querer venir conmigo a ningún sitio. Se subió a un sicomoro para verlo, en que sea. Y cuando Jesús llegó a ese pueblo, a Jericó, todo el mundo decía: a ver con quién va a ir a comer Jesús, a ver con quién va a ir a cenar Jesús. Y todo el mundo quería que Jesús fuera a su casa a cenar. Pero Jesús miró arriba y vio en ese sicomoro y le dijo: Zaqueo, baja, porque voy a cenar contigo. Y por eso no querían a Jesús, porque tenía estas cosas tan raras. Y cuando este hombre recibió a Jesús, se arrepintió. ¿Pero qué hizo? Dice: Señor, mañana la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y tendría, sacó del banco la mitad de sus bienes y se los dio a los pobres. Pero es que dice que, y no basta con eso, sino que con la otra mitad, a todo al que yo le haya defraudado, se lo voy a devolver por 4. A ti te engañé y te quité 1.000 euros, tus 1.000 euros y otros 1.000 y otros 1.000 y otros 1.000. Yo no sé cómo quedaría este hombre, arruinado probablemente, pero eso es un fruto digno de arrepentimiento. Si Dios te habla en esta noche que hay una persona que tú todavía le guardas rencor, a lo mejor está esperando el Señor que tú le hagas una llamadita esta noche para saludarlo. Decirle: hermano, lo que pasó, yo no quiero volver a hablarlo. Yo no sé si tuviste culpa tú, tuve culpa yo, pero que tú sepas, hermano, que yo te quiero, y si alguna vez encaja, nos tomamos un café. Y eso te va a liberar. Fruto digno de arrepentimiento. O si hay alguien en la iglesia que tú rechazas, ¿sabe que los pastores, hermanos, discernimos el rechazo? ¿Sabe que yo puedo decir personas aquí que rechazan a otras personas que están aquí sentadas? Porque no lo diré, evidentemente, pero que yo lo noto en miradas, en gestos, en tonos, tonalidad de la palabra, en el saludo, en cómo se gira. Yo lo veo y luego me quebranto. Eso es pecado. Eso tiene que ser reconocido. Eso tiene que ser confesado. Tú tienes que estar triste porque eso no se hace. Y tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tú sabes que el diablo va a venirte con argumentos y te va a decir: eso no es pecado, eso es protección. ¿Qué protección es protección? ¿Eso qué va a ser protección? Yo puedo protegerme
Y si este hombre me ha engañado, que nunca me lo ha hecho, pues yo, una vez que lo acepte en mi corazón, tendré cuidado de no, para que no me engañe. Pero hay una línea que tú, si eres sincero, sabes si la estás traspasando. Una cosa es protegerse y otra cosa es rechazarlo. ¿Y sabes que nosotros fuimos aceptados? ¿Que Dios no rechazó a nadie? ¿Que el Padre no va a rechazarte jamás? Pero que tú tampoco tienes derecho a rechazar a nadie en tu corazón. Que Dios te dé sabiduría. Y sabe una cosa, porque ¿dónde está la línea roja? ¿Cuándo yo me estoy protegiendo o cuándo estoy siendo rencoroso? Si tú eres legal contigo mismo y con el Señor, de rodillas lo vas a notar y vas a decir, me estoy pasando. No es protección, es que ya no lo trago. Así, es que no la trago. Cada vez que la veo, y vendrán argumentos carnales. No. Y eso se establece, hermano, en la iglesia, en los aires. ¿Te acuerdas? Mira, voy a abrir un poquito mi corazón, ¿vale? ¿Te acuerdas, Pepe? Mira, te voy a decir un dato. Y hay un vídeo. Un dato. ¿Te acuerdas la primera vez que fuimos a Torre del Campo de Campo? Allí a Santana. Que bailamos y se grabó un vídeo. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas de eso? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Te acuerdas del ambiente que había? ¿Te acuerdas del ambientazo? ¿Ha vuelto a ver ese ambiente allí? Nunca. Y yo lloro. Pero yo no tengo forma de arreglarlo. ¿Qué ambientazo había, hermano? No sé qué pasó con ese vídeo, pero había una cosa. Porque no había rechazo ninguno de nosotros. Eso se perdió. Y luego la gente dice, pastor, es que no sé qué pasa. Que ya el ambiente no es el mismo. Claro que no es el mismo. Si eso está establecido. Cuando los hermanos habitan juntos en armonía, allí hay una bendición. Cuando hay conflicto, cuando hay rechazo, porque conflicto es normal que lo haya. Lo que no es normal es que usted, por ese conflicto, cierre su corazón hacia una persona. Eso es el pecado. Ahora, ¿conflicto? Claro que hay conflicto. Claro que va a haber conflicto. Pero una cosa es conflicto y otra cosa es cuando eso hace que cerremos nuestro corazón. Y tal vez Dios está esperando. Mira, había una iglesia hace muchos años que, debido a los conflictos internos, que es normal en el saco pastoril, es normal que haya conflictos. Yo tengo una predicación en YouTube que se llama Conflictos en el saco pastoril. Búscala y escúchala. Porque el saco pastoril es el saco del pastor donde el Señor mete las piedras. Y todas las piedras están ahí formadas, todas clases de piedras. Y ahí hay fricción, hay conflictos internos siempre. Pero cuando realmente nos amamos y nos perdonamos y nos damos otra oportunidad y andamos con sabiduría para que no siga habiendo conflictos, el cielo está abierto. Y había una iglesia que tenía esos problemas y el pastor ya no sabía qué hacer. Por más que predicaba, pero sabía que había bandos en la iglesia. De eso te digo algo, no te vayas nunca de una iglesia porque eso ocurra, porque donde vayas, por eso yo siempre digo que yo tengo que estar en la iglesia que Dios me ha dicho que esté, sea como sea la iglesia. Hay gente que se cambian de iglesia porque al lado hay una familia que ya no la traga. Váyase, pero donde vaya encontrará otra familia con otro nombre y le va a pasar igual, porque esas cosas están para superarlas. ¿Cómo? Amando a las personas, y si tienes que protegerte, pero hay una raya, que no te engañe el diablo, porque hay un rencor disfrazado de protección y hay una protección legal. Vamos a ver, que si yo sé que a este hermano le gasto una broma y se me va a enfadar, pues yo no me voy a gastar broma con él, pero yo lo voy a querer igual, ¿me entiendes? Y voy a aprender a relacionarme, eso sí. Ahora,
Eso no. Eso es pecado y eso tiene que ser reconocido. Pues esta iglesia estaba así y ya el pastor no sabía lo que hacer. Y en una vigilia, en un culto de vigilia, una vigilia de oración, el Espíritu le dijo: dile a cada uno de ellos que se pongan de rodillas, o mejor de rodillas no, sino a los pies del otro. Que todo el mundo se ponga a los pies del otro. Como si yo me pongo a los pies de Tony, a los pies de Lea, a los pies de Diego, y que cada uno que esté a los pies le diga al otro: yo soy tu siervo, ¿me acepta como tu siervo? Yo quiero servirte, ¿tú me aceptas? Pero luego yo se lo digo a Tony, pero luego Tony me lo dice a mí. Yo quiero servirte, soy tu siervo, ¿tú me aceptas? Y empezaron los hermanos, eso, algo se rompió, hermano. Algo se rompió. Llevo como 2 años esperando que el rechazo desaparezca de la iglesia. ¿Sí? 2 años. Los primeros, llevamos 10 años. ¿Y cómo arreglo eso? Dios sabe que yo lo arreglaría. Pero ¿cómo hago yo que Pepe quiera a Jorge? Si eso tiene que ser él. Mira, ¿ves? Está reconociendo y está confesando. ¿Cómo? Yo no puedo hacer eso. Puedo verlo, un poco triste. ¿Buscamos al Señor en esta noche? Como vamos a hacer algo íntimo, vamos a despedirnos de nuestra gente de Facebook y de los del puerto. Dios les bendiga a todos. Y vamos a buscar al Señor en oración. Amén. Amén. Bueno.